Bienvenides, esto es POX, Poco Ortodoxas, es un programa que hacemos 3 mujeres economistas con la idea de sacar la academia a la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana a las 20 horas por radio El Informante tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Buenas noches, Anto. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. En el programa de hoy queremos traerles una idea muy presente en la teoría económica, la destrucción creativa. Este concepto lo popularizó el pensamiento de Schumpeter. Según el autor, el proceso de innovación necesariamente demanda caos y destrucción de lo viejo. Se lo asocia mucho al darwinismo económico, ya que el autor fue capaz de sostener que estaría bien dejar caer a las empresas que no se adapten y que solo sobrevivan las que puedan hacer frente al cambio. Puede ser un concepto un poco controversial, pero desde POX preferimos pensarlos en términos de transformación y de adaptación, sobre todo en el mundo de hoy, donde vemos que muchas empresas se reinventaron en los últimos días para, por ejemplo, fabricar barbijos. Y la consigna tiene un poco que ver con eso. Queremos que ustedes nos cuenten qué cosas creen que van a desaparecer después de esta pandemia, qué innovaciones ven y qué cosas seguro que no van a cambiar. Nosotras, por ejemplo, nos reinventamos y ahora venimos en forma de fichas en el Instagram. Los invitamos a seguirnos en @pocoortodoxas por Twitter y ahora también por Insta. Igualmente, Twitter sigue siendo una de nuestras redes favoritas. Y con esa frase voy a abrir la sección de hoy de Abro Hilo. Que esta sección, la verdad que nos ha traído muchos sentimientos encontrados, porque muchas risas y no tan risas, digamos, porque algunos se enojan. Bueno, esta semana 2 de las POX hemos sido consultadas luego de un anuncio oficial de la Reta, en el cual contaba que la gente iba a poder realizar salidas recreativas en la ciudad según el número del DNI en el que terminaba su DNI. Si terminaba en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Sí, si era par o impar. El tema es que esto puede parecer sencillo, pero no lo fue. Y esto es así porque hubo muchísima gente que tuvo problemas con un número en particular de la terminación del DNI, que es el número 0. No sé si están al tanto de nuestros oyentes, pero la polémica fue tan grande que el número 0 y mi DNI se convirtieron en tendencia en Twitter con más de 78.000 menciones. Así que esto fue como... No fue algo chiquito, digamos, fue bastante fuerte. No, fue masivo y por lo menos, no sé ustedes, pero a mí me sorprendió igual en algún punto la pregunta, porque yo sé que quizás, no quiero sonar tampoco como agrandada, pero aunque sea el sentido común, está delante del 1, ¿no? Porque uno dice par, impar, par, impar, par, impar. Y hay un 1. Entre el 1 y el -1 hay un 0, tiene que ser par, no sé. Yo me permito culpar al equipo de comunicación de la ciudad, porque en el proceso de comunicación hubo gente que no entendió que el 0 es un número par. Eso está claro. Sí, además convengamos que el concepto de 0, de la nada, un concepto que la humanidad tardó muchos años en desarrollar. Bueno, los números romanos creo que no tienen 0. No empiezan... Ojo, bueno, pero el documento no tiene números romanos. No sé. Bueno, yo te digo, lo que pasó en Twitter fue esto. Entonces, Horacio Rodríguez Larreta tuvo que tuitear: para los que me están consultando sobre los documentos terminados en 0, para ir a comercios o salir a dar una vuelta con los chicos. Y entonces puso: DNI terminado en 0, 2, 4, 6, 8 son pares. DNI terminado en 1, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 7, 9 son impares. Y Twitter estalló, porque Twitter siempre estalla. Pero esto pasó y empezaron las polémicas, porque dice, ¿qué pasa si un fin de semana cae el 31 y 1? Ahí los impares están de fiesta, se salen los 2 días, y los pares, ¿qué pasa? No salen ese fin de semana. Claro. Y después, claro, dice, mayo termina en 31 y el día siguiente 1.
O sea, los impares pueden salir 2 días seguidos. ¡Basta de dictadura comunista! ¿Por qué? O sea, la gente está como vigilando a los comunistas con los números impares. Esto está ocurriendo. Bueno, después La gente se vuelve loca en gente Twitter. se vuelve loca. Extrema. Después hubo tweets que dice, mi DNI termina en 10. ¿Qué día salgo? O después otro que dice, si no entendés si tu DNI es par o impar, mejor no salgas. Y así continúa. Yo adhiero a eso, yo adhiero. Pero bueno, podemos dar, a ver, la respuesta matemáticamente hablando, ¿sí? ¿Por qué el 0 es un número par? Porque la norma lo que establece es que un número, para que sea considerado par, tiene que poder dividirse entre 2 y dar como resultado un número entero. Y en este caso, si vos dividís 0 entre 2, el resultado es 0, con lo cual cumple la regla. No Claro, así pero se haces con... El que preguntaba si terminaba en 10. No, bueno. Bueno, hay problemas graves. Pero bueno, así cerramos la sección. Abro hilo. ¿Qué pasa, Anita? ¿Querés agregar algo más? No. ¿Quién te dice que en unas semanas tenemos un nuevo abro hilo para ver si el 10 cómo se considera? Bueno, vamos a estar atentas a las redes y les vamos a traer toda la información, la más polémica siempre la van a encontrar en Pox. Y es hora de meternos con el tema de la semana. Durante esta semana hubo muchísimas novedades económicas. Se sigue negociando los términos de la reestructuración de la deuda, la fecha que estableció el ministro Guzmán para el viernes pasado, al final no se cumplió y el partido pide alargue y se espera una contraoferta de los tenedores de bonos en este tercer tiempo. Se extiende la cuarentena, los científicos argentinos desarrollan un test serológico para la detección de COVID, hay un montón de noticias. Sin embargo, elegimos un tema que puede haber pasado desapercibido, pero que creemos que es muy oportuno para este programa en el que vamos a hablar de innovación con nuestro invitado. La noticia salió en página 12 y la pueden ver en el Twitter de Pox, en @pocortodoxas. Y dice así: China emitió una criptomoneda y empezó a probarla. Esta criptomoneda está respaldada por yuanes en circulación y podrá ser usada de la misma manera que el dinero electrónico. Se dio gracias a una fuerte alianza entre el partido, el gobierno, el sector de las finanzas y las corporaciones tecnológicas y tiene como proyecto tener un impacto global. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué nos parece tan relevante en términos económicos? Y bueno, un poco porque hacemos futurología, por el potencial que tiene en un mundo en donde la tecnología tiene cada vez más preponderancia. La virtualidad en un mundo de coronavirus es como el nuevo shock de productividad. Aquellas personas, firmas y gobiernos que logren incorporar las ventajas del IT, que es la tecnología de la información, serán las que salgan más airosas de la pandemia mundial. Un poco tiene que ver con la consigna de hoy, ¿no? Bueno, les cuento para los que no saben qué son las criptomonedas, que según nos narra Esteban Magnani, el autor de la noticia que les conté hace un ratito, las criptomonedas en general son formas digitales de dinero protegidas por algún tipo de cifrado. Las más conocidas que irrumpieron en la escena de los últimos años son las que se basan en un sistema de controles llamado blockchain. Entre ellas se destaca Bitcoin, cuya principal característica es su control distribuido y la imposibilidad supuesta de que las personas lo controlen, de que pocas personas lo controlen. Eso nos dice Magnani. Y lo que a nosotras por ahí nos hace ruido es que si bien la moneda la respaldan los yuanes en circulación, en términos físicos está soportada en servidores. La posibilidad de generar dinero circulante empieza a tener que ver con la capacidad de los agentes de generar bytes para contener información. Claro, puedo hacerte ahí como un comentario. Ahora los servidores serían la nueva como la nueva impresora de billetes. Lo que hoy tenemos la Casa de la Moneda pasa a ser un servidor. Exactamente. Y fíjate quiénes son conocidos por tener los servidores, los privados.
Amazon, por ejemplo, es una empresa de las más poderosas y descansa su poderío sobre increíbles servidores que el mundo se disputa. Es lo que es la nube, pero bueno. todo. Ahora está todo en tener información. ¿Dónde contenés tanta información? Y también tener la posibilidad de... Sí. No, que me llama la atención ahora que estás diciendo eso, porque, digamos, el poder que tienen estas corporaciones, digamos, fuertísimas corporaciones, me llama la atención a la contraposición, ¿no? Lo atrasados que estamos acá, que bueno, nos estamos quejando del comunismo cuando en realidad son las grandes corporaciones las que están tomando un control real de la situación con este tipo de los tecnológicos. Exactamente. Pero no. Acá te dicen que son los comunistas. No, sí, es tremendo. Pero a veces uno no ve lo que está enfrente de su nariz también. Está tan cerca de que totalmente. uno se lo pierde. O cómo controlan todos tus movimientos o con una aplicación con el celular, digamos. Pero bueno, no los quería cortar tanto. Continúa, no, perdón. No hay problema. Bueno, nosotras estamos haciendo futurología acá y en Pox no creemos en ovnis que podrían invadir la Tierra, pero si hablamos de ciencia ficción, sí se nos plantea esta pregunta. ¿Se viene el mundo del criptopatrón? ¿Y a qué me refiero con esto? Que la emisión de monedas siempre tiene un respaldo. ¿Ese respaldo puede ser hoy los servidores del mundo? Sí, no sé si alguna vez se preguntaron por qué aceptamos un pedazo de papel con la foto de un guanaco y estamos seguros de que vale 20 pesos. ¿Qué hay detrás de ese papel? ¿Y por qué aceptamos sin chistar esto? Bueno, si hacemos un poco de historia lo podemos rastrear en el patrón oro, ¿no? Hay que hacer historia para ver cómo terminamos en un pedazo de papel como medio de intercambio. Si vamos para atrás, si vamos muy, muy para atrás, vamos a ver que la gente primero estaba el trueque. Después la gente pasó a comerciar con sal, especias. Pero bueno, no vamos a ir tan al fondo porque si no, nos lleva 3 programas. La humanidad. Claro, no. Vamos a lo que fue más o menos siglo XIX, cuando comenzó lo que se denomina el patrón oro. ¿Qué significa el patrón oro para nuestros oyentes? El patrón oro significa que cada billete que emite un país tenía que estar respaldado con oro en el Banco Central. De manera de que si yo quiero ir con mi billete del guanaco de 20 pesos, el Banco Central me iba a dar el oro que valía ese billete del guanaco. Esto tuvo su principio en el siglo XIX, pero su final en la Primera Guerra Mundial, cuando los gobiernos tuvieron que imprimir mucho dinero fiduciario, que es el dinero en papel, para financiar el esfuerzo bélico sin tener la capacidad de tener el oro en los bancos centrales. Entonces se tuvo que abandonar este patrón y se llevaron a cabo unos acuerdos que se denominaron, no sé si alguna vez los escucharon, Bretton Woods, donde se decidió adoptar. Sí. Esto como que me hace acordar un poco a esta situación donde hay que emitir mucho dinero fiduciario. Bueno, si uno hace como una revisión, los grandes cambios de patrones se dieron, ¿no? Después de guerras, donde los estados necesitaban emitir mucho, que es lo que está pasando ahora, que ya lo contamos en el programa pasado de Fox. La emisión está siendo alta en muchos países. Entonces ahí podés tener uno de los principales indicios de que podría llegar a haber un cambio de patrón, pero no nos olvidemos de algo que me contó Anita antes del programa, que es que para que sea patrón, claro, para que algo sea patrón tiene que ser abundante y aceptado por mucha gente. Y los servidores creo que pueden llegar a ser un patrón. ¿Sí? No, a ver. Sí. No, adelantemos algo. No, spoiler. Digamos. No, pero no, digamos, se trata, se puede establecer, o sea, se dice, ¿no? Que se puede establecer un patrón con una moneda, obviamente que sea fuerte, el país tiene que ser grande económicamente hablando y además tiene que haber abundancia. Pero ahora, puede ser una moneda o puede ser un bien, porque el oro era un bien y un servidor puede llegar a ser. Ojo. Y bueno, hoy está bien, ponele, pero ¿qué pasa? Acá ya entra, o sea, todo lo que tiene que ver con la historia del sistema monetario internacional está dominada por lo que es el poder mundial, digamos. Esto no es simplemente la comodidad de una moneda ya está virtual, un billete, sino que tiene que ver
con quién tiene el poder del sistema monetario internacional. Bueno, y me diste el pie para seguir contando la historia. Claro, ¿cuál es? Sí. No, perdón, cierro con esto, pero con lo cual, el tema, yo soy la más escéptica con pensar en una criptomoneda como un criptopatrón, porque en realidad lo que tenemos que pensar es quién va a ser el dueño de ese servidor. Listo, no digo más nada, ahora continúo. Bueno. Como dijo Anita, todo se resume en intereses geopolíticos. Y con la caída del patrón oro se juntaron los países más importantes en Bretton Woods, donde se decidió que el dólar estadounidense iba a ser la divisa internacional, bajo la condición de que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, sostuviera el patrón oro. Entonces, el único país que tenía que respetar, que si emitía un billete tenía que tener reservas en oro, era Estados Unidos. Y el resto de los países iba a tener sus reservas contra el dólar. Pero esta decisión no fue así tomada súper rápido, ni fue fácil. Y para nosotras, las chicas Fox, pensamos que fue de las dos opciones que había, la que no nos hubiera gustado que gane. Pero bueno, se las voy a contar. En Bretton Woods había como una disputa entre Estados Unidos por un lado y Reino Unido del otro. El Reino Unido ya venía medio de capa caída, digamos, en esa época, después de la Primera Guerra Mundial, venía de ser hegemónico, pero ya estaba siendo aplastado por Estados Unidos. Entonces, la parte británica, que estaba representada por Keynes, sostenía que tenía que crearse una divisa internacional que no iba a ser de ningún país y iba a ser como una moneda que sería capaz de ser la reserva de valor de todos los países, que se iba a llamar Bancor, que estaba vinculado al valor de las divisas fuertes de todo el mundo y era canjeable con un tipo de cambio fijo. Entonces, eso fue la propuesta de Keynes, que creaba un banco internacional que iba a hacer que los países superavitarios financien a los deficitarios. Tiene, la verdad, un motivo de ser muy noble, pero no fue el que ganó, chicas. Les lamento contar que no ganó. Bueno, el que ganó fue White. Sí. No, porque justamente era una idea comunitaria, por eso no ganó. Claro, no. Capaz el bien del mundo. Multilateral. Capaz lo que hubiera sido bueno para todo el mundo no ganó, y ganó lo que Estados Unidos los quería. Los intereses geopolíticos, claro. Los intereses de quién financiaba en ese momento lo que era el Fondo Monetario Internacional, que era Estados Unidos, que financiaba el 37%, me parece, de lo que era el FMI. Entonces dijo, bueno, yo pongo más plata, entonces yo tengo el voto mayoritario y voy a decidir yo. Y en esa de Bretton Woods se decidió, más unilateralmente que todos de acuerdo, que el patrón que se iba a establecer iba a ser que todos los países del mundo iban a tener reservas en dólares y Estados Unidos iba a mantener el patrón oro, solamente Estados Unidos. Bueno, siguió la historia y llegamos a Nixon y la guerra de Vietnam. ¿Qué pasó con la guerra de Vietnam? Estados Unidos tuvo que empezar a emitir y enviar al exterior miles de millones de dólares. Y no tenía quizás el respaldo necesario en sus bancos centrales, en su banco central para, si algún país quería cambiar sus reservas en dólares por oro, dárselas. Entonces Francia y Gran Bretaña demandaron a Estados Unidos para que les convierta sus dólares en oro. Y ahí Richard Nixon le dice, minga, no va a pasar. Y instauró el tablero, instauró un shock económico, impidió las conversiones de dólar a oro, lo devaluó y así le dio como un shock a las exportaciones estadounidenses y alivió el desequilibrio comercial que tenía Estados Unidos, que estaba en déficit comercial. Sí. Puedo, como para ver si lo entendí bien y de paso meter mis bocados. Sí. Entonces, con este patrón dólar-oro, digamos, si bien Estados Unidos de alguna forma, ¿no?, queda como muy poderoso en este sistema y hasta responsable, si se quiere, de la estabilidad monetaria, todo lo que hacía Estados Unidos en términos de emisión, obviamente que afecta por estas relaciones a los bancos centrales o al resto de los países, con lo cual lo que hace Estados Unidos no es ajeno a los. Por eso es tan importante la responsabilidad que debía tener Estados Unidos para con los demás. Bueno, exacto, y no se cumplió con la guerra de Vietnam, donde salió a emitir, y no, medio que
no cumplió el rol de estabilizador financiero internacional. Bueno, pasado este shock económico que decidió abandonar el patrón oro de Estados Unidos, se pasa al nuevo patrón, que es que el dólar pasa a respaldarse en la confianza en Estados Unidos. Si Estados Unidos emite un dólar, no significa que tiene 100 gramos de oro que lo respaldan en la Reserva Federal. El dólar se mantiene como reserva de valor por la confianza de todo el mundo en Estados Unidos. Lo que le da a Estados Unidos una carta, un comodín súper especial distinto a lo que tiene en cualquier país del mundo, digamos. Eso es lo que mucho no se habla y a mí me parece demasiado importante. Monopolio. Los pasivos de Estados Unidos, que los pasivos son los billetes de dólar y las letras del tesoro, respaldan la emisión de todos los países del mundo. Y esto es lo que queríamos traer con lo de la criptomoneda china y todo lo que les contamos antes. Sí. Exacto, digamos, lo que tiene este sistema monetario internacional es a Estados Unidos como el gran monopolio de la emisión, si se quiere, en términos internacionales, ¿no? Y de las finanzas. ¿Por qué nos parecía importante y hasta disruptiva la noticia de la criptomoneda en China? Si bien no es, entiendo yo, algo tan... no rige igual que el Bitcoin. ¿Por qué? Porque si la criptomoneda de China la emite el gobierno, entonces no es algo independiente. Entendemos que hay cierta regulación y encima está resguardado, tiene respaldo en la moneda de China, con lo cual ahí hay una diferencia en lo que es el Bitcoin. Es como un mix entre el dinero de uso legal, si se quiere, que conocemos como billetes y monedas, y el Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que entendemos que está haciendo China con esta? Ani, es perdón, una jugada... Sí, perdón, yo ahí veo como una innovación, porque China dijo, bueno, no al Bitcoin, que de hecho lo prohibió, pero hay como si no puedes con ellos, úneteles, y es como el primer estado de peso y de preponderancia que saca su criptomoneda, que la respalda como circulante legal. Esa es para mí la innovación. La innovación está claro, lo que sí no tiene el espíritu de lo que es el Bitcoin, porque justamente la está emitiendo un Estado y tiene respaldo en yuanes, que es lo que no sucede con el Bitcoin, que justamente no está regulado y no tiene respaldo físico. Ese es el mix al que me estaba refiriendo. Entonces, lo que entendemos es una muy buena jugada de China para poder avanzar en el objetivo del poder monetario internacional, tal como intentó, o viene intentando en realidad desde la crisis del 2008, cuando, después de las crisis de las hipotecas que ya muchos conocemos y recordamos, a través de un comunicado del Banco Central manifestó que Estados Unidos no tenía la capacidad de mantener la estabilidad financiera mundial, como lo demostró claramente. En ese momento, de todas formas, tampoco logró tener éxito, fracasó, si se quiere, pero bueno, ahora saca esta criptomoneda, este tipo de dinero. Entonces lo que entendemos es que China trata de evitar estar bajo el control del sistema monetario que está manejando Estados Unidos, y entonces abre el juego financiero monetario, si se quiere. De esta forma toma una delantera y ya no es más una simple imitadora de tecnología como la conocemos. ¿Cuál sería el gran triunfo para China en un futuro? Que esa criptomoneda se llegue a utilizar en todo el mundo y que se termine reemplazando el dólar en las transacciones internacionales y le quite el poder financiero a Estados Unidos. Eso sería, entiendo yo, el gran objetivo de China. Vamos a ver si realmente el mundo termina adoptando esta nueva criptomoneda. O quizás cada país emita su criptomoneda y ya no dependa de una reserva en dólares para emitir sus circulantes. Yo creo que capaz va más por la descentralización. ¿Qué caos después vendrá? No sé, esto es... Y sería una gran rebelión mundial. Claro, anárquica. Cada uno... Después vamos a los comunistas, como en Twitter, no sé. Antes de que se caiga el patrón dólar-oro, Francia y no me acuerdo qué otro país dijiste, Anto, salieron a decir lo mismo. Sí, claro, salieron a decir lo mismo que dice China hoy. Sí. Estados Unidos no puede respaldar la emisión, no puede respaldar lo que claro, esto viene de los 70, digamos, pero bueno, todavía no sabemos cómo se va a desarrollar, pero vamos a estar atentas, como siempre.
Sí. Exactamente. Y bueno, este tema obviamente siempre estamos organizando el programa para que sea lo más coherente posible y está relacionado un poco con lo que va a ser nuestro tema en el próximo bloque, que también no es Bitcoin ni criptomoneda propiamente dicho, pero sí es el mundo de las fintech. Así que le vamos a poner una canción y los esperamos en nuestro regreso con un invitado especial. Volvemos al aire, este es el segundo bloque de POX. En los programas anteriores estuvimos hablando con los invitados acerca del rol del Estado y el rol de las empresas en esta pandemia. Y en esta oportunidad queríamos invitarlos a debatir acerca del rol de las finanzas en este contexto. Y para eso tenemos un invitado con muchísima experiencia, especialmente en lo que es el área fintech. Anto, ¿podés contarnos de quién estamos hablando? Sí, ¿cómo están, chicas? Estamos hablando de Ignacio Carballo. Ignacio es director del ecosistema de programas FinTech en la Escuela de Negocios de la UCA. Es especialista en inclusión financiera y finanzas tecnológicas para el desarrollo, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en microfinanzas e inclusión financiera. Es profesor e investigador de la UCA, de la UBA y de la Austral. Bueno, después de la presentación, buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Todo bien, gracias a vos por haber venido y que seas muy bienvenido. La verdad, un poco la entrevista la dispara el artículo que escribiste en página 12 sobre inclusión financiera y desigualdad. Y queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata la fintech o estos nuevos instrumentos y cómo puede influir en la inclusión en general. Bueno, les cuento un poco de qué se trata y también de qué va mi línea de investigación. Porque en realidad yo llevo a hablar de fintech o de tecnologías financieras a través de la inclusión financiera. Mi área de trabajo es lo que es una de las puntas, de las tantas puntas que tiene el paraguas de la economía para el desarrollo y justamente lo que estudia la inclusión financiera es la manera de impulsar, desarrollar sistemas financieros que sean más participativos, más asequibles, más justos, que no promuevan la concentración ni la desigualdad, sino que principalmente promuevan herramientas para hacerle la vida más fácil a las personas, para aumentar sus oportunidades a través de créditos, para aumentar la posibilidad de aminorar shocks económicos o simplemente ser más resiliente a los avatares propios de la vida a través del ahorro. ¿Te puedo interrumpir un segundito? Yo había estudiado las finanzas en la inclusión, pero siempre con el tema de microcréditos. Nunca le habían dado la vuelta para encontrar el tema de la fintech como una solución. Yo creo que es la primera vez que lo escucho en tus trabajos. Claro, no me sorprende porque es algo bastante reciente. Sí me sorprende que hayas estudiado el tema de microcréditos, que es algo que en las universidades hoy todavía se trata muy poco, porque, digamos, acá hay toda una corriente evolutiva también, ¿no? La idea de inclusión financiera para el desarrollo nace con la inclusión financiera en la pobreza a través de Muhammad Yunus, el premio economista, premio Nobel de la Paz, que seguramente todos y todas conocen, quien creó en 1976, o sea, hace más de 40 años, el Grameen Bank, también conocido como Banco de los Pobres. Este banco se caracterizó por haber desarrollado este instrumento que mencionás, que son los microcréditos. Básicamente son créditos pequeños a personas que no pueden acceder al sistema financiero tradicional. Pero desde este punto de partida hasta la fecha, ese concepto evolucionó primero a microfinanzas, porque un poco el aprendizaje de campo demostró que no se trata solamente de dar crédito, financiamiento, sino también se trata de dar otros servicios financieros como microahorros, servicios de transferencias y de pagos, seguros, etcétera. Y después evolucionó, hace no mucho más, hace no tanto, al concepto de inclusión financiera. Cuando se habla de inclusión financiera, el aprendizaje de las microfinanzas es fundamental, pero se abre todavía más la puerta, porque cuando hablamos de inclusión financiera lo que estamos hablando es de acercar servicios financieros servicios financieros formales a todos y a todas aquellos que no lo están utilizando. Entonces ahí uno incorpora otros motivos, no solamente la pobreza,
como por ejemplo, ustedes mencionan la nota de página 12, como Sí. por ejemplo los jubilados, como por ejemplo jóvenes que viniendo muy al caso de Argentina, ¿no? Jóvenes que tal vez tienen todas las características y hasta los ingresos económicos y los avales para entrar al sistema financiero, pero no tienen confianza en porque tal vez... Sí, durante con la su historia uso de- argentina, digamos. Claro, exactamente. Sufrieron la crisis Igualmente, del ¿te 2001. puedo frenar con el tema de los jubilados en particular? Porque Sí, no les parece contamos a nuestros oyentes cómo relacionamos los jubilados con la fintech, o lo querés contar después. No, claro, a eso iba, porque lo que quería llegar era cómo se relaciona el concepto que mencionaste con fintech. El concepto de inclusión financiera entra en el fenómeno global y en la política pública, para que se den una idea, después de la crisis financiera internacional del 2008, pero recién en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en el 2015. O sea, microcréditos 40 años, inclusión financiera hecha y derecha 5 años nada más. En este periodo del 2015 hasta ahora, y con nuevas investigaciones, las fintech, que son otro fenómeno aparte de disrupción tecnológica aplicada a la finanza, pero tenemos aplicada a un montón de otras áreas de la economía. Digo, Spotify es el caballito de la disrupción en el sector, en el área de la música, de Airbnb. Cambiando industria, Claro, básicamente. Claro. Fintech es la disrupción tecnológica cambiando la industria financiera. Desde el 2015 hasta ahora se empieza a hablar de inclusión financiera digital. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se encuentra es que a través del teléfono móvil y con las nuevas tecnologías se puede alcanzar a una masa poblacional infinitamente más amplia que de la manera tradicional, que es acercando un cajero automático, acercando una sucursal y demás. Entonces, a partir de ahí se empieza a hablar de fintech para la inclusión financiera. Y claro, y en ese momento lo que vos decías en la nota me parece brillante, es que esto significa salud pública. Frente a la pandemia, estos instrumentos aportarían a la salud pública. Bueno, justamente, tal cual. Los que estudiamos estos temas comprendemos que no hay una sola variable que hace que una persona elija o no utilice un producto o servicio financiero. No es que vos bajás la tasa de interés de los préstamos y salimos todos a demandar un préstamo. No es que vos aumentás la tasa de interés del plazo fijo y toda la población te pone plazo fijo. Sabemos muy bien que no es así. En Argentina, para que se den una idea, justo ayer el Banco Central publicó su segundo informe de inclusión financiera y encontró que en los últimos 10 años son menos de 10 personas por cada 100 habitantes las que tienen un plazo fijo. Entonces, claramente, hay muchos más motivos que hacen que la gente haga o no haga uso de los servicios financieros. Y lo que yo destacaba un poco de esa nota es justamente las variables que corresponden a la demanda son las que están principalmente y generalmente olvidadas en la política pública. Y eso es lo que demostró el 3 de abril con la catástrofe que se generó al abrirle la puerta de los bancos a los jubilados y el desentendimiento financiero que esta población tiene, y cómo efectivamente, como mencionás, en esta pandemia y en un contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, se pone en riesgo la salud en este caso de los y las jubiladas, pero también y principalmente la salud pública, ¿no? Porque este es un virus exponencial. Entonces, como muy bien mencionás, hay un boom ahora de la inclusión financiera digital porque la gente no puede salir. Entonces todos están hablando de fintech para la inclusión financiera porque dicen, escuchame, no podés ir al comercio, ¿no? Queremos que las poblaciones no usen efectivo porque se corrió el mito de que el efectivo transmite el coronavirus, que ya está comprobado que no es así, pero igual la gente no quiere hacer, no puede hacer caso. Entonces la economía digital se ve impulsada por esta pandemia y por supuesto también las finanzas digitales. ¿Sabes a qué me haces acordar? China quemando billetes por el coronavirus. Todos yéndose a... Ya está, el circulante, creo que no sé en qué país ya está al borde de desaparecer. El circulante va a desaparecer, esto es... Sí, es así, pero se extingue. Yo no creo tanto que sea así como que vaya a desaparecer porque... Bueno, sí, capaz que algún niño de 5 años que todavía no usa el celular y tiene que ir al kiosco, pero va a tender para mí a la desaparición. Que va a tender, eso sí, aquí en este mundo de los que hablan y las que hablan de la reducción del efectivo, se menciona mucho el caso de Suiza, bueno, los países nórdicos Suecia, en general, sí, ¿no? Suecia.
más del 90% de las transacciones son digitales, etcétera. Pero tenemos que recordar que cada región es un mundo y que hasta que no se sorteen otras cosas, muy lejos estamos de pensar nosotros de poder tener políticas de reducción del efectivo como la de los países nórdicos. Sí, además el argentino es muy del efectivo, ¿no? En Argentina 7 de cada 10 pesos se gastan en efectivo. O sea, el 70% de todos los consumos son en cash, presenciales. Incluso Ignacio, el comercio online. sí, Ignacio, justamente en relación a este tema, nosotros entendemos que el tema del uso de este tipo de tecnologías para el manejo del dinero tiene que ver también con la confianza, ¿no? Y con cuestiones culturales, si se quiere. Y si bien esta pandemia puede estar cambiando un poco esta cultura, ¿vos cómo crees que el gobierno debería generar confianza o qué cuestiones se podrían empezar a cambiar de a poco para que la gente empiece a volcarse más a este tipo de instrumentos o herramientas? Bueno, justamente, mira, el factor que vos estás mencionando es crítico, fundamental, porque lo que yo señalaba justamente en esa nota era básicamente esto. Mira, acá no hay un solo factor. Acá no es que vos agarrás y decís, bueno, el IFE se va a cobrar a través de cuenta de DNI del Banco Provincia y entonces todo el mundo se va a bajar cuenta de DNI del Banco Provincia. Porque hay varios factores a tener en cuenta, pero hay uno que es fundamental y es el que de nuevo quedó desde mi conocimiento de la manera más cruda que recuerde, marcada el pasado 3 de abril, y es el de la importancia del segmento. No se puede pensar la inclusión financiera como un todo y menos al segmento que lo demanda como un todo. No es lo mismo hablar de inclusión financiera y las políticas que hay que hacer para promoverla en jubilados que en jóvenes adultos, que en herramientas o enfoques de género. Entonces, en ese sentido, lo primero que se tendría que hacer es diseñar una estrategia con punto y coma, con mucho doble clic, para promover la inclusión financiera. Argentina la tiene, porque Argentina en el año 2018, a través de la ley 27.440, que es la ley de financiamiento productivo, incorporó un articulado que decía que tenía que tener una estrategia nacional de inclusión financiera, el cual conozco muy bien porque fui yo el que lo escribí, me convocaron para escribirlo. Después de esto, Argentina lanzó su estrategia nacional de inclusión financiera a fines del año 2018, diría, creo que fue en el marco del G20, y a partir de ahí se empezaron a mover un poquito las ruedas, pero de manera muy genérica. Y para armar un plan, uno tiene que tener muy en claro estas vicisitudes. Y en las vicisitudes, como les menciono, la importancia del segmento, cuáles van a ser tus iniciativas para generar más confianza, para generar más educación y alfabetización financiera, para generar más capilaridad, para aumentar el número, para ponerte objetivos concretos. Nosotros no nos pusimos objetivos concretos como el que le estoy diciendo recién. Hace tantos años el ratio de plazos fijos cada 100 habitantes se sostiene. Vamos a hacer tal y cual medida para aumentarlo de acá hasta acá. Bien, eso es lo que hacen las más de 60 estrategias nacionales de inclusión financiera que existen hoy a lo largo y ancho del planeta. No lo tenemos. Yo te hago una pregunta porque me parece que la informalidad, que es tan grande en Argentina, también juega un rol bastante importante para que pueda penetrar las finanzas en ese mundo. Absolutamente. Ese era el punto que yo, se los iba a retomar cuando recién mencionaban que ustedes creían que el efectivo iba a desaparecer. Yo soy más escéptico de esa idea y es justamente por dos factores. La informalidad, que es, si se quiere, un tópico en sí mismo, pero dentro de la informalidad lo que es el factor tributario, ¿sí? Cuando uno aquí encuentra que hay comercios que no aceptan pagos digitales o pagos con tarjeta, no es porque son personas en situación de pobreza que no tienen garantías y que los bancos les niegan la posibilidad, es simplemente porque no quieren tributar, ¿bien? Claro. Y el no querer tributar muchas veces es el no poder tributar. Digo, eso es una responsabilidad que hay que rever de ambos lados. Por un lado, por parte de quien tiene que pagar los impuestos y por otro lado también por nuestra estructura impositiva propia y cuáles son los incentivos que genera para ello. En Argentina solamente en marzo se abrieron más de 2 millones de billeteras virtuales.
2 millones, chicas, es un montón para un país. Sí, es un montón. ¿Pero por qué? Porque la situación es de emergencia. ¿Cómo puede ser que antes, entonces, esto no proliferaba? Cambió el producto se hizo más amistoso, se hizo más barato, se hizo no, por una situación de emergencia. Sí, claro. Ignacio, ahora que comentás este tema de los impuestos, de la informalidad, estamos con esto, ¿qué pasa con el tema de la regulación en las fintechs? Digamos, primero, que nos cuentes cómo está el Estado, y segundo, si crees que mayor regulación puede desincentivar el uso, o digamos, cómo se podría ahí llegar a un equilibrio entre lo que al Estado le serviría para regular o para conocer, tener más información de lo que está sucediendo en este tipo de mercado, y por el otro lado, que eso no implique quizás un incremento de costos fenomenal que vuelva atrás, digamos, este avance, ¿no? Sí. Bueno, el punto de la regulación es un capítulo que durante toda la gestión pasada siempre estuvo en el ojo de la tormenta, porque es muy cierto que estas instituciones, las instituciones de tecnología financiera, las fintechs, ingresaron en un gris de la regulación. Porque nosotros aquí, y aquí en todo el mundo, los bancos centrales buscan hacer 3 cosas, que es una que a veces parece muy olvidada, pero que es pregonar la protección al consumidor financiero, pero las otras 2, que no pueden ser nunca olvidadas porque nos auditan organismos internacionales, son promover la integridad financiera, que es básicamente evitar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y demás, y la otra es la estabilidad financiera, que esa, no nos audita nadie, pero sí, es muy importante, claro. Pero debería. Es muy importante, ¿no? Claro. Nosotros mismos deberíamos auditarnos, claro. Tal cual. Pero bueno, protección al consumidor, integridad y estabilidad son los 3 fines que tiene todo Banco Central. Sí. Cuando vos desarrollás instituciones, cuando se desarrollan estas instituciones que aceptan depósitos y dan préstamos, pareciera que debieran caer bajo la óptica del Banco Central, porque el Banco Central define a través de su ley de entidades financieras como una entidad de intermediación financiera a toda institución que realice intermediación financiera. Esto es, que tome el depósito de 100 pesos de una persona y que preste 30 en modalidad de préstamo, ¿no? Intermedia. O sea, la actividad por definición, por más de que sea mediante una aplicación o que no tenga una oficina física, la actividad por definición debería estar regulada por el Banco Central. ¿Sería así? Absolutamente. El punto es que estas empresas dicen, no, nosotros no hacemos intermediación financiera, ¿no? Entonces, el punto es que no hacen intermediación financiera. ¿Qué es lo que dicen? Claro. Agarran y dicen, no, yo presto con préstamos con dinero propio de mis accionistas, con capital, con dinero propio. Lo cual, ¿por qué cae en una zona de crisis? Porque el dinero es fungible, ¿no? Digo, yo puedo tener 5 pesos en el bolsillo izquierdo, 5 pesos en el bolsillo derecho, puede venir alguno de ustedes y prestarme 5 pesos a mí, pero yo tengo 10 en el izquierdo, 5 en el derecho, y después dar un préstamo por 5 a una tasa de interés. Sí. Y el dinero es fungible, digo, si yo presté uno o presté otro, es indistinto. Bueno, eso quedó en un gris y generó mucho revuelo. Aquí en Argentina tenemos a nuestro unicornio Mercado Libre con Mercado Pago, que tiene Mercado Crédito, Mercado Fondo para Inversiones, etc. Empezó a brindar muchos servicios financieros, otras fintechs también, Ualá también hoy en día capta depósitos y da préstamos, y todas decían, yo no hago intermediación financiera. ¿Y qué decían los bancos? Sí, mirá, están haciendo lo mismo, ¿por qué no les exigen como nos exigen a nosotros? Capital mínimo, tener seguro de depósito, tener que presentar 1000 formularios auditados interna y externamente, lo cual obviamente es costoso y requiere recursos humanos para hacerlo, lo mismo que nos están exigiendo a nosotros bancos. Bueno, ese debate siempre estuvo en el medio de la escena y en el mundo se empezó a avanzar hacia una regulación. Hoy en día la gran mayoría de los países tiene algún que otro esquema regulatorio. En Argentina, en enero de este año empezamos a tener regulaciones al respecto. Okay. ¿Y cuál era el debate que había, de acuerdo a su pregunta? El debate era regular, ¿promueve el sector o ahoga la innovación? ¿Va a hacer que este sector crezca o lo va a ahogar? ¿No? Y ese es un trade-off muy difícil de cuantificar, pero bueno, si vos querés regular es porque querés que hay riesgos, ¿no? Y que esos riesgos son malos ¿para qué? Para la integridad, la estabilidad y la protección financiera. Si vos no querés regular es porque hay beneficios en el desarrollo de este sector. ¿Beneficios para qué? Para la generación de empleo, para la inclusión financiera, para tantas otras cosas que genera justamente la innovación. Entonces, hoy que tenemos
hoy tenemos normativas específicas a partir de enero que vienen para un tipo de fintechs, que son lo que el Banco Central denominó PSP, que son proveedores de servicios de pago. Entonces, los proveedores de servicios de pago, que no son instituciones de intermediación financiera, sino que son justamente PSPs, tienen que registrarse frente al Banco Central, le piden que le abran la cartera y tienen que tener y les pusieron algunas normativas también para justamente aclarar esta zona gris, ¿no? De la intermediación. Como por ejemplo, que tengan que tener una cuenta bancaria a la vista con los montos equivalentes a los depósitos de todas sus billeteras virtuales, si se quiere. ¿Esto por qué? Porque en esa cuenta bancaria vos vas a tener solamente esos depósitos y en otra cuenta vos vas a tener toda tu ganancia financiera para asegurarnos de que la institución no esté poniendo siquiera un plazo fijo con el dinero de la gente, ¿sí? Que no está haciendo ganancia, que no esté intermediando, no esté poniendo un fondo común de inversión, comprando acciones y demás. Esa es una medida. Una pregunta. Sí, por supuesto. Porque la verdad que clarificaste, yo vi un montón de cosas que no sabía, el tema de qué era cómo ellos decían que no era intermediación financiera, me impactó, o sea, me sorprendiste, yo esa discusión no la sabía. Y te hago una pregunta, ¿por qué esto arrancó en enero? Ahora estamos ya en mayo. ¿Ya se sabe si hubo un impacto negativo sobre estas fintech? ¿O todavía es muy pronto para saber si en realidad le aumentaron mucho sus costos? ¿Es muy pronto? Es muy pronto porque la normativa salió en enero, pero se les pidió que hasta el 1 de abril tenían para empezar a presentar datos. Entonces recién se empezaron a presentar y a registrar el mes pasado, hace un mes. Yo les consultaba, justamente le consultaba a una persona del Banco Central el día de ayer cuando se publicó este informe de inclusión financiera. Aproveché y le decía, ¿ya tienen la base de datos de los CB cortas U? Porque cuando nosotros tengamos la base de datos de los CB cortas U, bueno, nosotros no, el Banco Central, ¿no? Sí. Vamos a poder cerrar muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas personas que tienen un CB corta U, o sea, una billetera virtual no bancaria, tienen a su vez un CB larga U, o sea, un producto bancario? Claro, que están en los dos mundos, digamos. Exacto, si nosotros encontramos que de estas, hoy en día se dice que hay 6.5, la Cámara Fintech dice que hay 6.5 millones de CB cortas U. Si vos me decís que de esos 6.5 millones, el 80% no tiene ningún CB larga U asignado, entonces yo me saco el sombrero, te aplaudo. Eso sí sería es palpable la inclusión. Claro. Exactamente. Buenísimo. Ahora, entonces tenemos una forma de medirlo, o sea, es tangible la inclusión. ¿Y qué más? Te iba a decir algo más. Bueno, y te volvemos a llamar más o menos a fin de año para ver si cómo resultó la regulación, ¿te parece? Bueno, sí. Para hacer el ex post de cómo se implementó. Sí, bueno, ya tenemos que ir cortando porque el programa se nos termina. Te queremos agradecer un montón lo que nos abriste el panorama, porque la verdad que yo por lo menos aprendí un montón, no sé, mis compañeras. Así que, un montón, la verdad que sí, te agradezco. Por ahí es un mundo un poco ajeno al día a día, que no se conoce tanto. Los instrumentos financieros, bueno, siempre dicen que la educación financiera es una deuda en Argentina, pero me parece que es súper claro y nos abriste un panorama a un mercado nuevo con las fintech. Bueno, te agradecemos un montón. Me alegro mucho, les agradezco yo a ustedes por poner este tema en agenda y solamente a modo de comentario, más que haber enseñado cualquier cosa, espero haber despertado más inquietudes, porque al final del día las únicas clases, las únicas ponencias que valen la pena son las que generan más preguntas que respuestas y que esto las anima a investigar a ustedes y a la audiencia, a meterse un poquito más en el fondo de esto porque es muy, 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 muy necesario si nosotros queremos realmente tener un sistema financiero que iguale y no que desiguale, que genere distribución y no que genere concentración como el que tenemos hace tantos años. Así que muchas gracias. Perfecto, Ignacio. Muchísimas gracias. Chao. Oyentes de POX, en esta breve hora les contamos pasado, presente y futuro del orden financiero internacional. No se pueden quejar, me parece, ¿no? Ahora ya saben, para cualquiera que vaya con el billete que hay atrás. Bueno, los esperamos el próximo martes para más POX.